B. Tocante a la obligación establecida en el artículo 4.6 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso B, debido a que el Partido Acción Nacional no presentó la copia fotostática de identificación oficial del ciudadano José Juan Juárez González en su carácter de comodante de diverso vehículo, como así lo refiere la conclusión cuarta del dictamen antes mencionado, desplegando con ello una conducta infractora perfectamente tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de 2011. ¿Sí? Referente a la obligación contenida en el artículo 12.4 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso C, derivado de que el Partido de Acción Nacional y su precandidata, la ciudadana Lucina de los Santos Viramontes, no presentaron la copia fotostática de identificación oficial de uno de los contratantes, el representante legal de Sistemas Industriales Internacionales, SADCB, como así lo indica la conclusión quinta del citado dictamen, actualizándose con lo anterior la conducta infractora tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral en cita. D. Respecto de la obligación señalada en los artículos 4.2, 4.6 y 12.4 del reglamento en la materia, obligación identificada en el inciso D, en virtud de que el Partido Acción Nacional y sus precandidatos listados en el numeral 8.3.2 del dictamen no presentaron los contratos de comodato ni de arrendamiento, dejando imposibilitada la Comisión Permanente de Fiscalización para efecto de conocer plenamente el origen de dichos recursos, lo cual se refiere en la conclusión sexta del aludido dictamen, desplegándose con lo anterior la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral en cita de la fecha ya referida. E. Atinente a la obligación contenida en el artículo 25.1 del reglamento en materia de fiscalización, obligación identificada en el inciso E en virtud de que el Partido de Acción Nacional y sus precandidatos listados en el numeral 8.3.3 del dictamen no aplicaron con transparencia sus recursos y no atendieron los requerimientos de esta Comisión Permanente de Fiscalización referentes a la presentación de las aclaraciones correspondientes, actualizándose con ello la conducta infractora tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado del 2011. Y F, relativo a la obligación contenida en el artículo 214, fracción quinto de la Ley Electoral de aquel entonces, así como en el 3.8, inciso E del reglamento en materia de fiscalización, obligación identificada en el inciso F, en virtud de que el Partido de Acción Nacional y su precandidato, el ciudadano Edgar Medina Calzada, recibieron financiamiento en especie de una sociedad mercantil, materializándose con ello la conducta infractora tipificada en el artículo 274, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado de 2011. Con base en lo anterior, se impone al Partido Político Acción Nacional respecto del periodo de precampaña del proceso electoral 2011-2012, por cada una de las obligaciones indicadas en los incisos del punto 5 de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública, en términos del artículo 285, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de 2011. Tercero, publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Gracias, señor consejero. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasaremos entonces al siguiente, a los siguientes numerales, que tomando en consideración que del séptimo y hasta el 11º numeral del orden del día trataremos la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen correspondientes al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros del gasto ordinario y de las actividades específicas que presentaron los partidos políticos del Trabajo, Humanista, Encuentro Social, Morena y Movimiento Ciudadano en el ejercicio 2014,
Propongo a este Pleno que sean abordados en un solo bloque de discusión, haciendo la aclaración que a cada uno de los asuntos recaerá en su momento un número de acuerdo específico. Si no hubiera objeción al mecanismo propuesto, ¿no hay ninguna objeción? Cedo el uso de la voz al maestro José Martín Fernando Faz Mora. Consejero, tiene usted la voz. Bien, gracias. Bien, toda vez que también estuvieron a su disposición desde las 8 horas del día de hoy todo el dictamen, solicito la dispensa de su lectura para pasar a los resolutivos, utilizando el mecanismo que ya señaló la consejera presidenta. No hay objeción de que nos brinquemos, ¿no? Solamente para señalar rapidísimamente que esto es general, ya en su momento, una vez que se entregó el informe consolidado, esto fue desde enero, se dio inicio todo un proceso de observaciones por escrito, pasaron periodos, inclusive se solicitó una ampliación de los tiempos porque se nos atravesó por ahí el proceso electoral, como bien recordarán. Y luego después volvió a haber procedimientos de observaciones y finalmente incluso hubo una confronta, que es lo que la ley señala, que es la etapa final de este proceso de dictaminación. Es decir, todos estos procedimientos fueron agotados previamente en cada uno de los 5 casos que veremos en este momento, y una vez dicho ello paso directamente a la lectura de los resolutivos de los dictámenes. Del punto 7, que es el que refiere a la dictamen de la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros presentados por el Partido Político del Trabajo con inscripción ante este órgano electoral respecto al gasto ordinario y actividades específicas del ejercicio 2014. Número 10, resolutivos. Primero, por las razones y fundamentos vertidos en el presente dictamen, el Partido Político del Trabajo A deberá reembolsar a este organismo electoral por gastos no comprobados que derivaron de las observaciones generales, según lo dispuesto por el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio de 2011, la cantidad de 68,807 pesos con 53 centavos. B, deberá reembolsar a este organismo electoral por gastos no comprobados que derivaron de las observaciones cuantitativas a los egresos, según lo dispuesto por el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio de 2011, la cantidad de 3,878 pesos con 32 centavos. Segundo, derivado de las infracciones señaladas en el presente dictamen, propónganse las sanciones respectivas a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el artículo 48, fracción séptima de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y 26.3 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos de 2011. Tercero, una vez que el presente dictamen cause estado en los términos que dispone el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011, los reembolsos a que se refieren los resolutivos que anteceden deberán ser pagados en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de manera inmediata. Si el partido fuera renuente a dar cumplimiento al presente resolutivo, el Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de los reembolsos de las administraciones del financiamiento público que correspondan al Partido Político del Trabajo. Cuarto, el presente dictamen deberá ponerse a disposición de cualquier interesado en el apartado de transparencia de la página electrónica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Quinto, la documentación presentada por el Partido Político del Trabajo y que sirve de sustento al mismo deberá devolverse a este por ser sujeto obligado a proporcionar información que se les requiera conforme a lo establecido por los artículos 3º, fracción 12 y 24, fracción 10º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Sexto, notifíquese personalmente el dictamen al Partido Político del Trabajo. Séptimo, notifíquese el presente dictamen al interventor del Partido del Trabajo, derivado del acuerdo CF/060/2015 de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que se establecen disposiciones aplicables durante el periodo de prevención en el proceso electoral ordinario 2014-2015.
El siguiente punto es el octavo, relativo al dictamen de la Comisión Permanente de Fiscalización, relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros presentados por el Partido Político Humanista con inscripción ante este organismo electoral respecto al gasto ordinario de actividades específicas del ejercicio 2014. Punto 10 resolutivos. Primero, por las razones y fundamentos vertidos en el presente dictamen, el Partido Político Humanista A deberá reembolsar a este organismo electoral por gastos no comprobados que derivaron de las observaciones generales según lo dispuesto por el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio de 2011, la cantidad de 24,283 pesos con 84 centavos. B. Deberá reembolsar a este organismo electoral por gastos no comprobados que derivaron de las observaciones cuantitativas a los egresos, según lo dispuesto por el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio de 2011, la cantidad de 22,961 pesos con 20 centavos. Segundo, derivado de las infracciones señaladas en el presente dictamen, propónganse las sanciones respectivas a que haya lugar. En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracción séptimo de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y 26.3 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos del 2011. Tercero, una vez que el presente dictamen cause estado en los términos que dispone el artículo 39, fracción 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, de 2011, los reembolsos a que se refieren los resolutivos que anteceden deberán ser pagados en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de manera inmediata. Si el partido fuera renuente a dar cumplimiento al presente resolutivo, el Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de los reembolsos de las administraciones del financiamiento público que correspondan al Partido Político Humanista.